Estábamos en el aeropuerto rumbo a Hawái. En el check-in, mi hermano agitó su boleto de primera clase como si fuera un trofeo. Me sostuvo el mío con 2 dedos. Economy. No te quejes. Es lo único que puedes manejar, dijo. No discutí. Solo puse mi identificación en el escáner. La agente soltó un jadeo cuando la pantalla se puso en rojo. Este viaje se suponía que era unas vacaciones familiares. Mis padres, mi hermano Danny, su esposa Lea, yo y mi novia, Bryn. Era el 40, o aniversario de mis padres, y mi papá llevaba años hablando de Hawái. Danny se ofreció a encargarse de todo. Tiene una concesionaria de autos y le encanta tirar dinero cuando hay gente mirando. Yo trabajo como electricista. Buen dinero, trabajo estable, pero Danny nunca lo ha respetado. Para él, si no llevas traje, no importas. Cuando Danny envió el itinerario, noté que se había reservado a él y a Leah en primera clase, y nos había puesto a mí y a Bryn en economy. Lo llamé por eso. Son 5 horas de vuelo, Danny. ¿No podías ponernos en la misma cabina? Bro, la primera clase es cara. Da gracias que incluso te cubrí los vuelos. Me ofrecí a pagar lo mío. Dijiste que lo tenías cubierto. Y lo tengo. Estás volando a Hawái gratis. Siéntate y agradece. Lo dejé pasar porque no quería arruinar el viaje de papá. En el aeropuerto, Danny hizo todo un show. Se acercó al mostrador de check-in agitando su pase de abordar como una bandera. Lea ya estaba subiendo fotos de sus pases del lounge. Cuando me tocó, Danny sostuvo mi boleto con 2 dedos como si estuviera sucio. Economy. No te quejes. Es lo único que puedes manejar. Lo dijo lo suficientemente alto como para que la gente detrás de nosotros lo oyera. Bryn apretó mi mano. Mi mamá fingió que no lo escuchó. Mi papá miró al suelo. Tomé el boleto y no dije ni una palabra. Luego di un paso al frente y puse mi identificación en el escáner. El jadeo de la agente duró menos de 1 segundo, pero Danny lo escuchó. Lo sé porque lo escuché reír. No una carcajada, sino ese sonido corto que hace cuando algo sale como esperaba. Me volteé despacio y lo vi cruzarse de brazos con una sonrisa que no se molestó en disimular. Lea tenía el teléfono en la mano, aunque ya no grababa. Solo miraba. Yo no me moví del escáner. La agente pulsó algo en el teclado. Después levantó la vista hacia mí con una expresión que no era preocupación ni disculpa. Era la expresión de alguien que está leyendo información y aún no terminó de procesarla. Un momento, señor, dijo. Pulsó un botón debajo del mostrador. Bryn seguía a mi lado. Sentí su mano buscar la mía y la dejé. A los 20 segundos apareció un hombre por la puerta lateral. Credencial azul, traje gris, corbata verde. Caminó directo hacia mí sin mirar a nadie más en la fila. ¿Es usted Marcos Vidal? Sí. ¿Electricista? ¿Contratista independiente? Sí. El hombre tomó mi identificación de las manos de la agente. La revisó durante 2 segundos. Me la devolvió con las 2 manos. Señor Vidal, tiene un beneficio registrado en nuestro sistema. Firmó un contrato de mantenimiento con nuestra división de infraestructura en el aeropuerto de Houston hace 14 meses. El contrato incluye un programa de cortesía para contratistas activos. La alerta en el escáner era una verificación de identidad. No hay ningún problema. Procesé esas palabras más despacio de lo que debería. ¿Un beneficio? Upgrade automático a primera clase. Para usted y un acompañante. Me entregó 2 tarjetas nuevas de embarque. Se fue tan rápido como había llegado. Guardé las tarjetas sin decir nada. La agente me devolvió el pasaporte con una sonrisa breve. Buen viaje, señor Vidal. Me hice a un lado. No miré a Danny. No necesitaba mirarlo para saber que el sonido que acababa de escuchar era él procesando lo que había pasado, reorganizando lo que creía que iba a pasar. Bryn caminó a mi lado hacia las filas de seguridad. No habló durante casi 1 minuto. Cuando lo hizo, fue en voz baja. ¿Sabías que tenías ese beneficio? No, respondí. Honestamente no. Ella soltó una carcajada corta y se tapó la boca de inmediato con los dedos. Marcos. ¿Qué? Nada. Solo. Nada. Pasamos por seguridad. Mis padres iban delante. Mi mamá le hablaba a Bryn sobre algo que había leído sobre las flores en Hawái. Mi papá caminaba con las manos en los bolsillos, en silencio, como siempre que está en un lugar que le resulta demasiado grande. Danny y Leah venían detrás. No escuché lo que decían, pero sí escuché el tono. El tono que tiene Danny cuando algo no salió como calculó y está buscando la manera de reencuadrarlo. Nos separamos en la terminal. Ellos tomaron el camino al lounge de primera clase, al que habían llegado con sus pases impresos con anticipación y con fotos ya planeadas desde antes de salir de casa. Bryn y yo buscamos unas sillas junto a la puerta de embarque. Me senté.
Puse el bolso entre los pies. Saqué las 2 tarjetas nuevas y las miré. Asientos 3A y 3B. Los asientos de Danny y Lea eran el 4A y 4B. Los recordaba del itinerario que él mismo había enviado por correo, con su nombre en el asunto, en negrita. Guardé las tarjetas en el bolsillo interior del saco. Bryn se recostó contra mi hombro. «No tienes que hacer nada con eso», dijo. «Lo sé. Solo disfrutarlo». «Lo sé». Levantó la cabeza y me miró. «¿Estás bien?» Pensé en la pregunta de verdad antes de responder. No pensé en el upgrade. No pensé en Danny. No pensé en el comentario que había hecho frente a todos en el mostrador. Pensé en mi papá mirando al suelo cuando Danny habló. Pensé en mi mamá fingiendo que no había escuchado. Pensé en los años anteriores, en los itinerarios donde yo aparecía siempre en el renglón de abajo, en la categoría más barata, con la nota implícita de que debía agradecer. «Sí», dije, «estoy bien». Y era verdad. No de la forma en que uno dice que está bien para cerrar una conversación. Era verdad de verdad. Cuando anunciaron el abordaje por zonas, Danny y Lea llegaron desde el lounge. Danny traía una botella de agua pequeña con el logo del aeropuerto, de las que sirven adentro. Lea tenía el teléfono en alto, grabando el pasillo. «Zona 1», anunció el altavoz. «Pasajeros de primera clase y medallón elite, por favor acérquense a la puerta de embarque». Me puse de pie. Tomé el bolso. Le di la mano a Bryn. Danny se colocó junto a mí en la fila, automáticamente, porque era zona 1 para todos. Me miró con la botella a la mitad del camino entre la boca y el costado. «¿También tienes zona 1? No respondí de inmediato. Saqué las 2 tarjetas del bolsillo y las mostré lo justo para que pudiera ver los números. 3A, 3B. Danny miró las tarjetas. Después me miró a mí. Después volvió a mirar las tarjetas. No dije nada. Avancé hacia la puerta. La agente escaneó mi tarjeta. Sonó el pitido limpio de acceso confirmado. Caminé por el pasillo con Bryn a mi lado y sentí algo que no era exactamente orgullo. Era otra cosa. Más parecida a la sensación de haber esperado algo durante mucho tiempo sin saber que lo estaba esperando, y que de pronto llegó sin que tuviera que pedirlo. Llegamos al asiento 3A. La fila era amplia. El asiento reclinaba con un control táctil en el apoyabrazos. Había una manta doblada sobre la almohada. Bryn se sentó en el 3B. Miró el espacio con los ojos un poco más abiertos de lo habitual. Después me miró. «Marcos, ¿qué? Esto es muy cómodo». «Lo sé». «Y Danny está en el 4». «Lo sé». Se tapó la boca. Yo abrí la manta y la extendí sobre mis piernas. 2 minutos después, Danny pasó por el pasillo hacia su asiento. Vi el momento exacto en que los números se ordenaron en su cabeza. Se detuvo medio segundo. Siguió caminando. Se sentó en el 4A, directamente detrás de mí. No intercambiamos palabras. Mis padres viajaban en el 7C y 7D, en Economy Plus, que Danny había reservado para ellos como gesto de generosidad delante de la familia. Un gesto calculado para que todos vieran quién pagaba, quién mandaba, quién importaba. El avión empujó hacia atrás desde la terminal. Cerré los ojos cuando el motor empezó a rugir con más fuerza. No para dormir, solo para estar quieto un momento, sin tener que organizar la expresión de la cara. Llevaba años siendo el hermano del concesionario, el electricista, el que no lleva traje. Había dejado pasar comentarios, itinerarios, silencios de mis padres, las bromas de Lea que ella siempre llamaba bromas cuando alguien se molestaba. Lo había dejado pasar porque no quería ser el que complica las cosas, porque mi papá llevaba años hablando de Hawái y yo no iba a arruinar ese viaje por demostrar un punto. Pero ese día no había tenido que demostrar nada. Un contrato que firmé 14 meses atrás. Un trabajo que hice bien, callado, en un hangar que nadie visita. Una verificación de identidad que se activó sola en el sistema. Y ahora estaba en el 3A. Danny estaba en el 4A. No era venganza. No lo había planeado. Era simplemente lo que pasa cuando uno hace las cosas bien durante suficiente tiempo. El avión despegó. Bryn puso su mano sobre la mía. Afuera, la ciudad fue haciéndose pequeña hasta que las nubes la cubrieron y no quedó nada visible salvo el cielo abierto hacia adelante. Una azafata se acercó. «¿Algo de beber, señor?» «Agua, gracias». «¿Y para su acompañante?» Bryn levantó la vista. «Lo mismo, por favor». La azafata se fue. Bryn giró hacia mí despacio. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?» «¿Qué?» «Que no tuviste que decir ni una sola palabra». Tomé el vaso. Lo sostuve con las 2 manos. No tuve que decir nada. Eso era lo que más pesaba.
No el asiento, no el upgrade, no la mirada de Dani cuando leyó el número en mi tarjeta. Lo que pesaba era el silencio. El tipo de silencio que no necesita ninguna aclaración porque todo ya quedó dicho. 5 horas hasta Hawái. Mi papá estaba en el 7C pensando en sus 40 años de casado. Mi mamá seguramente tenía la mano sobre la de él. Y yo estaba en el 3A, con una manta sobre las piernas y un vaso de agua en la mano, volando al mismo destino, en el mismo avión, con la misma familia. Solo que en otro nivel. Y eso era exactamente lo que era. Aterrizamos en Honolulu a las 2 de la tarde. El aeropuerto era abierto, con pasillos al aire libre y palmeras visibles desde las puertas de salida. El calor era más húmedo que en casa, más denso. Mis padres salieron de Economy con las caras de gente que no ha dormido bien, pero que no va a quejarse porque están en Hawái. Mi mamá traía el bolso apretado contra el pecho. Mi papá llevaba la chaqueta doblada sobre el brazo, aunque hacía calor suficiente para haberla guardado en la maleta desde antes de salir. Dani salió detrás de mí en el pasillo de desembarque. No dijo nada. Lea tampoco. Eso ya era inusual. En la zona de equipajes, Dani se colocó junto a la banda con los brazos cruzados y la mirada fija en el carrusel. La primera maleta que salió fue la mía. La saqué yo mismo sin pedir ayuda. La de Dani era rígida, azul oscuro, con las iniciales grabadas en el cierre. Cuando apareció, él la tomó con las 2 manos y un esfuerzo que no ocultó bien. Salimos hacia el área de llegadas. Afuera esperaba un chofer con un letrero. El letrero decía, Vidal. Dani lo vio antes que yo. Lo vi fruncir el ceño, mirarme a mí, volver al letrero. Me acerqué al chofer. Soy Marcos Vidal. Bienvenido a Hawái, señor. El vehículo está listo. Era una van amplia, blanca, con aire acondicionado y asientos de cuero. El resort la había enviado como parte del servicio de bienvenida para grupos. Yo no lo había pedido. Estaba ahí porque yo era el titular de la reserva principal. Eso también era algo que Dani no sabía. 6 meses atrás, cuando Dani anunció que él se encargaba de todo, yo no dije nada. Pero hice mi propia reserva, por el mismo instinto que te hace guardar una copia del contrato aunque confíes en la otra parte. La reserva estaba a mi nombre. 2 habitaciones, una para mis padres, una para Brin y para mí. Dani había reservado por separado, con su tarjeta, en la misma propiedad. Durante el trayecto al resort, mi mamá habló de las flores que había visto al salir del aeropuerto. Mi papá miraba por la ventana con la expresión de alguien que está tratando de grabar todo en la memoria. Dani no habló en los 22 minutos que duró el camino. Llegamos al resort a las 4 de la tarde. Lobby abierto, vista al océano, piso de piedra clara, flores blancas en jarrones altos sobre el mostrador. Me acerqué a recepción. Reserva a nombre de Marcos Vidal. La recepcionista tecleó. Sonrió. Bienvenido, señor Vidal. Tenemos 2 habitaciones confirmadas. La suite familiar en el piso 8 y la habitación doble en el piso 6. ¿Cuál asignamos a cada grupo? La suite para mis padres. Por supuesto. El desayuno está incluido para todas las habitaciones de su reserva y tienen acceso al spa y a la piscina privada del ala sur. Le di a mi papá el sobre con las llaves. Piso 8, le dije. Vista al océano. Mi papá miró el sobre. Después me miró a mí. Marcos, esto. Es el aniversario de ustedes, papá. No dijo más. Mi mamá tomó el sobre con las 2 manos y lo apretó contra el pecho. Dani se acercó al mostrador en cuanto yo me aparté. Dani Vidal, tengo una reserva también. La recepcionista tecleó. Hubo una pausa. Sí, señor. Habitación estándar, piso 3. Veo que su tarjeta de crédito presentó un problema de autorización al garantizar la reserva. Necesitaríamos una tarjeta válida para confirmar el check-in. Dani no cambió la expresión de inmediato. Tardó 3 segundos. Debe ser un error. Uso esa tarjeta todo el tiempo. Puede intentar con otra tarjeta si lo prefiere, señor. Dani sacó el teléfono. Lea se acercó y dijo algo en voz baja que yo no alcancé a escuchar. Brin me puso la mano en el brazo. Vamos a subir, dijo. Tomamos nuestras maletas. Mis padres ya esperaban el elevador. En el elevador, mi mamá miró el botón que yo había presionado. ¿Cuándo hiciste esta reserva?, preguntó. Hace 6 meses. Mi papá no dijo nada, pero vi que apretaba el sobre con más fuerza. Nuestra habitación era ordenada y tranquila. Cama amplia, ventana con vista al jardín y un borde del océano visible en el ángulo derecho si uno se paraba cerca del vidrio. Brin se sentó en la orilla de la cama. ¿La tarjeta de Dani?, preguntó. No sé qué pasó con eso.
¿Pero lo sabías? No, no lo sabía. Me creyó porque era verdad. Eso no era parte de ningún plan. Salimos a caminar por la playa antes de la cena. Bryn se quitó las sandalias y caminó descalza sobre la arena húmeda. Mañana Dani va a intentar reencuadrar todo, dijo. Lo sé. Va a decir que el asiento fue un malentendido, que la tarjeta fue un error del banco. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Caminé un momento antes de responder. Nada. Este viaje es por el aniversario de mis papás. No voy a convertirlo en otra cosa. Bryn no respondió de inmediato. Siguió caminando. Está bien, dijo finalmente. Volvimos al resort cuando el sol ya había terminado de bajar. En el lobby, Dani y Leah estaban sentados en los sillones de la entrada. Leah miraba hacia la playa con una expresión que yo no le había visto antes. No era enojo. Era la incomodidad de alguien que empieza a ver algo que prefería no ver. Dani levantó la vista cuando nos vio llegar. Mañana desayunamos todos juntos, dijo. El tono era el de siempre, como si estuviera confirmando un acuerdo que todos ya habían aceptado. Claro, respondí, y seguí caminando hacia el elevador. El desayuno era a las 8. Llegué con Bryn a las 8:02. Mis padres ya estaban sentados en la mesa que Dani había reservado la noche anterior, frente al ventanal con vista a la piscina y al océano detrás. Mi mamá tenía una taza de café. Mi papá revisaba el menú, aunque estaba claro que no iba a pedir nada distinto a huevos con tostadas. Dani y Leah llegaron a las 8:15. Dani traía la misma camisa del día anterior, algo que noté porque era una camisa cara y él nunca repite ropa en viajes. Leah traía el cabello recogido, sin arreglar, lo que también era inusual. Se sentaron. Un mesero se acercó de inmediato. Dani pidió primero, como siempre. Lo hizo con el mismo tono que usa cuando quiere que quede claro que él conoce los lugares, que no es la primera vez que está en un sitio así. Pidió en inglés aunque el mesero había saludado en español. Desayunamos. Mi mamá habló del plan para el día. Quería ver la costa, caminar por algún mercado local, quizás tomar un tour en bote por la tarde si el clima aguantaba. Mi papá dijo que sí a todo sin levantar mucho la vista del plato. Fue durante el café cuando Dani habló de lo del día anterior. Lo de la tarjeta fue un error del banco, dijo, sin que nadie le hubiera preguntado. Ya lo resolví esta mañana. Llamé y era un bloqueo de seguridad por el cargo internacional. Nadie respondió de inmediato. Qué bueno, dijo mi mamá, con el tono de alguien que no quiere entrar en el tema. Dani me miró. ¿Todo bien con tu reserva? Sí, dije. Sin problemas. Asintió. Tomó su café. Y ahí quedó. Pero yo sabía que esa conversación no había terminado. Dani no cierra temas, los deja abiertos y vuelve a ellos cuando encuentra el ángulo correcto. Después del desayuno, mis padres subieron a cambiarse para salir. Bryn fue con mi mamá. Dani y yo quedamos solos en la mesa por primera vez desde que habíamos llegado. Él giró la taza en sus manos sin mirarme. ¿Cuándo hiciste la reserva del resort?, preguntó. Hace 6 meses. ¿Por qué no me dijiste? Porque tú dijiste que lo tenías cubierto. Me miró. Lo tenía cubierto, lo sé. Hice la mía por separado, por si acaso. ¿Por si acaso qué? No respondí de inmediato. Tomé el último sorbo de café antes de hablar. Por si acaso necesitaba tener algo a mi nombre. Dani dejó la taza sobre el plato con más fuerza de la necesaria. No fue un golpe, pero tampoco fue suave. Siempre haces eso, dijo. ¿Qué hago? Actuar como si no pudieras confiar en mí. Lo miré. Era la primera vez en años que Dani usaba la palabra confiar en una conversación conmigo. Normalmente esa palabra no existía en su vocabulario cuando hablaba de nosotros. Normalmente el vocabulario era gratis, agradecer, manejar, traje. No es una cuestión de confianza, dije. Es una cuestión de tener mis propias cosas en orden. La suite que les diste a papá y a mamá salió de tu reserva. ¿Sí? ¿Por qué no me consultaste? Porque es el aniversario de ellos y quise hacer algo. No necesitaba consultarte. Dani me miró durante unos segundos. Después apartó la vista hacia el ventanal. Dani, dije, no vine a Hawái a tener esta conversación. Vine porque papá lleva años hablando de este viaje y quería estar aquí. Eso es todo. Se quedó callado un momento. El asiento en el avión, dijo. No lo planeé. ¿Cómo funciona ese beneficio? Un contrato de mantenimiento que firmé el año pasado. No sabía que incluía upgrade. Me enteré en el mostrador, igual que tú. Dani asintió despacio, como alguien que está procesando información que no le cierra del todo, pero que tampoco puede rebatir. ¿Por qué trabajas en esos contratos de aeropuerto?, preguntó. Tú puedes trabajar en proyectos más grandes.
Era la primera vez en años que me preguntaba qué tipo de proyectos hacía. Siempre había asumido que eran pequeños porque no requerían traje. Trabajo en los proyectos que llegan, dije. El del aeropuerto de Houston fue grande. ¿Cuánto tiempo duró? 11 meses. Silencio. No sabía eso, dijo finalmente. No preguntaste. Mis padres volvieron listos para salir. Mi mamá traía un sombrero de ala ancha que había comprado en el aeropuerto. Mi papá traía los lentes de sol que solo usa en vacaciones. Me levanté. Bryn ya estaba lista junto a la salida. Salimos todos juntos hacia la costa. Danny caminó al lado de mi papá durante el primer tramo. Lea caminó al lado de mi mamá. Bryn y yo íbamos detrás, a un paso más lento. ¿Qué hablaron?, me preguntó Bryn en voz baja. Nada importante. Marcos preguntó por el contrato del aeropuerto, por la suite, por el asiento. Y no tenía respuestas para nada de lo que le dije. Bryn caminó en silencio un momento. ¿Cómo se veía? Sorprendido, dije. Se veía sorprendido. Llegamos a la costa. El viento era constante y el mar estaba agitado cerca de las rocas, pero quieto más adentro. Mi papá se paró frente al agua y se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte. Me puse a su lado. No dijimos nada durante un rato. Después él habló sin girar hacia mí. Gracias por el cuarto, Marcos. No hay nada que agradecer, papá. Sí hay, dijo. Sí hay. No agregó nada más. Yo tampoco. Detrás de nosotros, Danny le decía algo a Lea con la voz baja. Mi mamá le tomaba una foto a una flor que había encontrado entre las rocas. Bryn esperaba sentada en una barda de piedra con los lentes de sol puestos. El mar seguía quieto más adentro. El sol ya estaba alto. Era el primer día completo en Hawái y todavía faltaban 4. El tercer día, mi papá se sintió mal. No fue nada grave. Dolor de cabeza fuerte, un poco de mareo, la presión un poco alta según el tensiómetro que mi mamá siempre lleva en el bolso de mano sin que nadie se lo pida. Ella lo revisó en el cuarto a las 7 de la mañana y me llamó a las 7:10. «No quiere ir al médico», me dijo por teléfono. «Dice que es el cambio de horario». «¿Cómo está la presión?» 142/90. «Voy para allá». Subí al piso 8. Mi papá estaba sentado en la orilla de la cama con los codos sobre las rodillas. Tenía la cara de alguien que sabe que algo no está bien, pero no quiere armar un escándalo porque no quiere arruinar el viaje de nadie. «Papá, estoy bien». «¿Cuándo empezó?» «Anoche. Me desperté a las 3 con la cabeza pesada». «¿Tomaste algo?» «Un vaso de agua». Me senté a su lado. Le tomé el pulso en la muñeca. Algo que aprendí hace años cuando trabajé 6 meses en instalaciones de un hospital y me obligaron a tomar un curso básico de primeros auxilios. El pulso era regular, pero un poco acelerado. «Necesitas ver a un médico hoy», dije. «Marcos, no quiero que el viaje sigue igual. Tú ves al médico y después seguimos. No es negociable», me miró. Después miró a mi mamá, que estaba parada junto a la ventana con los brazos cruzados y la expresión de alguien que lleva horas esperando que alguien más diga exactamente lo que yo acababa de decir. «Bien», dijo mi papá. Llamé a la recepción. El resort tenía un servicio médico interno. En 20 minutos había un médico en la habitación. Una mujer de unos 40 años, con maletín, que revisó a mi papá con calma y sin apuro. Presión, pulso, temperatura, saturación de oxígeno. Le hizo 3 preguntas sobre medicamentos. Él respondió las 3. «Deshidratación moderada con el cambio de horario», dijo al terminar. «Nada serio, pero necesita líquidos, reposo esta mañana y evitar el sol directo hasta el mediodía. Le dejo algo para el dolor de cabeza». Le dio una receta y se fue. Mi mamá ya estaba preparando agua con electrolitos. Los cargaba en el bolso, en sobres individuales, porque mi mamá viaja con un botiquín completo sin que nadie se lo pida. Yo salí al pasillo a llamar a Danny. Contestó al segundo timbre. «Papá no está bien. Nada grave, ya vino el médico. Pero hoy por la mañana se queda en el cuarto. Si quieren salir con Lea, pueden hacerlo. Yo me quedo aquí». Silencio breve. «¿Qué tiene?» «Deshidratación. Presión un poco alta. Necesita reposo». «¿Ya llamaste al médico?» «Acaba de irse». Otro silencio. «Voy para allá», dijo Danny. «No es necesario. Está bien atendido. Es mi papá, Marcos». «Lo sé, pero él está descansando. Puedes subir en un rato si quieres». Colgué. Bryn me había seguido al pasillo sin que yo me diera cuenta. Estaba apoyada en la pared con los brazos cruzados. «¿Cómo está?», preguntó. «Bien. Fue el calor y el cambio de horario. Necesita la mañana en el cuarto». «¿Qué vas a hacer tú?» «Quedarme aquí hasta que esté mejor».
Ella asintió. Entró conmigo de vuelta a la habitación de mis padres. Mi papá ya estaba recostado con una almohada extra bajo la cabeza. Mi mamá le había puesto el vaso de electrolitos en la mesa de noche y estaba ajustando la temperatura del aire acondicionado. Me senté en la silla junto a la cama. Estuvimos así casi una hora. Mi mamá ordenaba cosas que no necesitaban ordenarse. Brin le hizo compañía en el sofá. Mi papá dormitaba, despertaba, tomaba un sorbo del vaso, volvía a dormitar. Dani llegó a las 9, entró, miró a mi papá, miró la habitación. Su mirada pasó por el vaso de electrolitos, por el papel de la receta, por mí sentado en la silla. ¿Cómo estás, papá?, preguntó. Mejor, dijo mi papá. Dani se quedó de pie junto a la cama. No había dónde sentarse. Después de un momento se apoyó contra la pared con las manos en los bolsillos. Nadie habló durante un rato. Fue Dani quien habló primero. Debí traer seguro médico de viaje, dijo, en voz baja, casi para él mismo. Yo lo traigo, dije. Me miró. ¿Para todos? Para mis padres y para mí. Lo contraté cuando hice la reserva. Dani no respondió. Miró al suelo. A las 10:30, mi papá dijo que ya quería sentarse. Le ayudé a acomodarse. Mi mamá le trajo el segundo vaso de electrolitos. El color de su cara había vuelto a algo más normal. ¿Puedo comer algo?, preguntó. El médico dijo que sí, algo ligero. Llamé al servicio de cuarto. Pedí sopa, tostadas, fruta. Cuando llegó, mis padres comieron en el cuarto, sin bajar al restaurante, sin apuro. Dani se quedó hasta las 11. Después dijo que iba a llevar a Lea a ver la costa, que si papá seguía bien en la tarde, podían unirse al tour en bote. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Marcos. ¿Qué? Gracias por llamar al médico. Lo dije sin pensar, porque era lo que era. Es mi papá también, Dani. Él asintió una vez. Salió. Brin esperó a que la puerta se cerrara. ¿Eso fue difícil para él?, preguntó. No lo sé. Lo que sea que haya sido para Dani, no era mi problema resolverlo. Brin me tomó la mano y la apretó una vez. A la 1 de la tarde mi papá quería salir al balcón. Lo acompañé. Nos sentamos frente al océano, sin hablar, durante un rato. Después él dijo, cuando éramos chicos, Dani siempre quería ser el que resolvía todo, y yo lo dejaba, porque era más fácil. Siguió mirando el agua. Cometí un error con eso, Marcos. Papá, no me interrumpas. Cometí un error, y lo sé. El mar estaba quieto. No le dije que estaba bien. No le dije que no importaba. Solo me quedé sentado a su lado y dejé que el silencio ocupara el lugar que le correspondía. El tercer día, mi papá se sintió mal. No fue nada grave. Dolor de cabeza fuerte, un poco de mareo, la presión un poco alta según el tensiómetro que mi mamá siempre lleva en el bolso de mano, sin que nadie se lo pida. Ella lo revisó en el cuarto a las 7 de la mañana y me llamó a las 7:10. No quiere ir al médico, me dijo por teléfono. Dice que es el cambio de horario. ¿Cómo está la presión? 142/90. Voy para allá. Subí al piso 8. Mi papá estaba sentado en la orilla de la cama con los codos sobre las rodillas. Tenía la cara de alguien que sabe que algo no está bien, pero no quiere armar un escándalo porque no quiere arruinar el viaje de nadie. Papá. Estoy bien. ¿Cuándo empezó? Anoche. Me desperté a las 3 con la cabeza pesada. ¿Tomaste algo? Un vaso de agua. Me senté a su lado. Le tomé el pulso en la muñeca, algo que aprendí hace años cuando trabajé 6 meses en instalaciones de un hospital y me obligaron a tomar un curso básico de primeros auxilios. El pulso era regular, pero un poco acelerado. Necesitas ver a un médico hoy, dije. Marcos, no quiero que él viaje. El viaje sigue igual. Tú ves al médico y después seguimos. No es negociable. Me miró. Después miró a mi mamá, que estaba parada junto a la ventana con los brazos cruzados y la expresión de alguien que lleva horas esperando que alguien más diga exactamente lo que yo acababa de decir. Bien, dijo mi papá. Llamé a la recepción. El resort tenía un servicio médico interno. En 20 minutos había un médico en la habitación. Una mujer de unos 40 años, con maletín, que revisó a mi papá con calma y sin apuro. Presión, pulso, temperatura, saturación de oxígeno. Le hizo 3 preguntas sobre medicamentos. Él respondió las 3. Deshidratación moderada con el cambio de horario, dijo al terminar. Nada serio, pero necesita líquidos, reposo esta mañana y evitar el sol directo hasta el mediodía. Le dejo algo para el dolor de cabeza. Le dio una receta y se fue.
Mi mamá ya estaba preparando agua con electrolitos. Los cargaba en el bolso, en sobres individuales, porque mi mamá viaja con un botiquín completo sin que nadie se lo pida. Yo salí al pasillo a llamar a Dani. Contestó al segundo timbre. Papá no está bien. Nada grave, ya vino el médico. Pero hoy por la mañana se queda en el cuarto. Si quieren salir con Lea, pueden hacerlo. Yo me quedo aquí. Silencio breve. ¿Qué tiene? Deshidratación. Presión un poco alta. Necesita reposo. ¿Ya llamaste al médico? Acaba de irse. Otro silencio. Voy para allá, dijo Dani. No es necesario. Está bien atendido. Es mi papá, Marcos. Lo sé, pero él está descansando. Puedes subir en un rato si quieres. Colgué. Brin me había seguido al pasillo sin que yo me diera cuenta. Estaba apoyada en la pared con los brazos cruzados. ¿Cómo está?, preguntó. Bien, fue el calor y el cambio de horario. Necesita la mañana en el cuarto. ¿Qué vas a hacer tú? Quedarme aquí hasta que esté mejor. Ella asintió. Entró conmigo de vuelta a la habitación de mis padres. Mi papá ya estaba recostado con una almohada extra bajo la cabeza. Mi mamá le había puesto el vaso de electrolitos en la mesa de noche y estaba ajustando la temperatura del aire acondicionado. Me senté en la silla junto a la cama. Estuvimos así casi una hora. Mi mamá ordenaba cosas que no necesitaban ordenarse. Brin le hizo compañía en el sofá. Mi papá dormitaba, despertaba, tomaba un sorbo del vaso, volvía a dormitar. Dani llegó a las 9, entró, miró a mi papá, miró la habitación. Su mirada pasó por el vaso de electrolitos, por el papel de la receta, por mí sentado en la silla. ¿Cómo estás, papá?, preguntó. Mejor, dijo mi papá. Dani se quedó de pie junto a la cama. No había dónde sentarse. Después de un momento se apoyó contra la pared con las manos en los bolsillos. Nadie habló durante un rato. Fue Dani quien habló primero. Debí traer seguro médico de viaje, dijo, en voz baja, casi para él mismo. Yo lo traigo, dije. Me miró. ¿Para todos? Para mis padres y para mí. Lo contraté cuando hice la reserva. Dani no respondió. Miró al suelo. A las 10:30, mi papá dijo que ya quería sentarse. Le ayudé a acomodarse. Mi mamá le trajo el segundo vaso de electrolitos. El color de su cara había vuelto a algo más normal. ¿Puedo comer algo?, preguntó. El médico dijo que sí, algo ligero. Llamé al servicio de cuarto. Pedí sopa, tostadas, fruta. Cuando llegó, mis padres comieron en el cuarto, sin bajar al restaurante, sin apuro. Dani se quedó hasta las 11. Después dijo que iba a llevar a Lea a ver la costa, que si papá seguía bien en la tarde, podían unirse al tour en bote. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Marcos. ¿Qué? Gracias por llamar al médico. Lo dije sin pensar, porque era lo que era. Es mi papá también, Dani. Él asintió una vez. Salió. Brin esperó a que la puerta se cerrara. ¿Eso fue difícil para él?, preguntó. No lo sé. Lo que sea que haya sido para Dani, no era mi problema resolverlo. Brin me tomó la mano y la apretó una vez. A la 1 de la tarde, mi papá quería salir al balcón. Lo acompañé. Nos sentamos frente al océano, sin hablar, durante un rato. Después él dijo, cuando éramos chicos, Dani siempre quería ser el que resolvía todo, y yo lo dejaba, porque era más fácil. Siguió mirando el agua. Cometí un error con eso, Marcos. Papá, no me interrumpas. Cometí un error, y lo sé. El mar estaba quieto. No le dije que estaba bien. No le dije que no importaba. Solo me quedé sentado a su lado y dejé que el silencio ocupara el lugar que le correspondía. El último día completo amaneció nublado. No era el tipo de nubes que anuncian lluvia. Era una capa baja y gris que difuminaba el sol sin taparlo del todo. El océano se veía más oscuro que los días anteriores. Mis padres querían caminar por la costa una última vez antes de que llegara la tarde y tuviéramos que preparar las maletas. Salimos los 6 después del desayuno. Esta vez nadie tomó la delantera. Caminamos sin orden fijo, cambiando de posición cada tanto según cómo se acomodaba la conversación. En un tramo, mi mamá caminó conmigo. Llevábamos unos minutos en silencio cuando habló. ¿Cuándo hiciste el seguro médico para nosotros? Cuando hice la reserva, hace 6 meses. ¿Sin decir nada? No era necesario decir nada. Era por si acaso. Ella asintió despacio. Tu papá me contó lo que hablaron en el balcón. ¿Qué te dijo? Lo que te dijo a ti. Hizo una pausa. Yo también lo sé, Marcos. Lo supe siempre, que fuimos injustos contigo. No respondí de inmediato. No tienes que decir nada.
dijo ella. Solo quería que supieras que lo sé. Mamá, ¿qué? Ya está. Ella me miró. ¿Ya está? Sí. No necesito que lo expliquen ni que lo justifiquen. Ya está. Caminó en silencio un momento. Eres muy parecido a mi papá, dijo finalmente. Él tampoco guardaba rencor. No respondí. Seguimos caminando. Más adelante, Dani caminaba al lado de mi papá. Los dos en silencio, con las manos en los bolsillos, mirando el agua. No supe qué hablaron. Tampoco pregunté. Nos detuvimos en un punto de la costa donde las rocas formaban una especie de arco natural sobre el agua. Mis padres se pararon frente a eso. Mi mamá buscó su cámara, la de verdad que carga en viajes desde hace 20 años. Le pidió a un hombre mayor que estaba en una roca cercana que tomara la foto. Él entendió y se levantó. Nos acomodamos. Mis padres al centro, Dani y Lea a un lado, Bryn y yo al otro. El hombre tomó 2 fotos y devolvió la cámara. Mi mamá las revisó en la pantalla pequeña. Están bien, dijo. Nadie hizo comentarios. Era una foto familiar en el último día de un viaje. De vuelta al resort, mientras mis padres subían a descansar antes del almuerzo, Dani me pidió un momento. Nos quedamos en el lobby. Bryn entendió sin que yo dijera nada y subió con Lea. Dani se sentó en el sillón donde Lea me había buscado el día anterior. Yo me senté frente a él. Hablé con papá esta mañana, dijo. Lo vi. Le conté lo de la concesionaria, lo de las deudas, lo del socio. ¿Cómo lo tomó? Mejor de lo que esperaba. Se recostó en el sillón. Dijo que lo sabía, que había notado que algo no estaba bien, pero que esperó a que yo lo dijera. No me sorprendió. Mi papá siempre supo más de lo que mostraba. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora tengo que resolverlo. No sé exactamente cómo todavía, pero tengo que resolverlo yo. Bien. Dani me miró. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga? No sé. Pensé que ibas a aprovechar el momento. ¿Para qué? Él no respondió de inmediato. Llevas años aguantando cosas, dijo. Tenías razones para aprovechar este momento. Dani, me incliné un poco hacia adelante. No vine a Hawái a aprovechar ningún momento. Vine a celebrar el aniversario de mis papás. Eso fue lo que hice. Él asintió. Miró sus manos un segundo. Fui un idiota en el aeropuerto, dijo. Sí. Lo del boleto, lo que dije delante de la gente. Sí. No debía hacerlo. No agregué nada. No le dije que estaba bien, que lo entendía, que todos cometemos errores. No era el momento para eso, y tampoco era verdad del todo. Lo que dijo en el mostrador frente a todos no era un error pequeño, era un patrón, y los dos lo sabíamos. ¿Podemos seguir?, preguntó. No desde cero, solo seguir. Lo pensé. Podemos seguir, dije. No nos dimos la mano, no hubo abrazo. Nos levantamos, cada uno a lo suyo, y eso fue suficiente. El almuerzo fue tranquilo. Después del almuerzo, mis padres durmieron una siesta. Bryn y yo fuimos a la piscina una última vez. Dani y Lea se quedaron en su cuarto. A las 5, empezamos a bajar las maletas. Mis padres subieron primero a la van. Bryn, Lea, Dani. Yo fui el último. Antes de entrar, miré O Resort una vez. El lobby abierto, las flores blancas, el pasillo que llevaba a la playa. 5 días, el aniversario de mis papás. En el aeropuerto, en el mostrador de check-in, Dani sacó su pase de abordar sin hacer ningún show. Lo puso sobre el mostrador en silencio. Lea hizo lo mismo. Cuando me tocó a mí, la agente escaneó mi tarjeta, miró la pantalla y sin decir nada me entregó el pase. No hubo pantalla roja, no hubo jadeo, no hubo upgrade esta vez, solo un vuelo de regreso a casa, en economy, junto a Bryn, y estuvo bien así. En el avión, cuando apagaron las luces de la cabina y la mayoría de los pasajeros intentaba dormir, Bryn se recostó contra mi hombro. ¿Qué te llevas de este viaje?, preguntó en voz baja. Pensé en la pregunta, que no tuve que demostrar nada, dije, y que de todas formas quedó claro. Ella no respondió. Cerró los ojos. Yo también los cerré. 5 horas de vuelta a casa.